Buenas tardes, mis hermanos. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Vengo corriendo un poco y disculpen, por favor, les ruego, disculpen algo de la demora. Pero bueno, vamos a compartir la palabra de Dios. Realmente siempre agradecido con Dios. Gracias, mi hermana. Siempre agradecido con Dios por el privilegio que nos da de poder compartir su palabra. Y muy agradecido también, Pastor Trevo, Pastor Darwin, por la oportunidad, por la confianza de poder hacerlo en esta oportunidad. Muy bien, se ha pasado un poco, algunos minutos y vamos a aprovechar el tiempo que nos queda. Bueno, ya hemos orado y vamos a reflexionar sobre estos versículos. Me temo que tenemos algunos problemas con el PowerPoint, así que les ruego su atención. Y les doy permiso, si alguien está ahí, si alguien se pone a orar, ya ustedes saben, si alguien se pone a orar, les doy permiso para despertarlo. ¿Sí me entienden, verdad? Vamos a aprovechar este tiempo. Hermanos, todo lo que Dios está queriendo hacer en tu vida y en mi vida, todo lo que Dios está queriendo hacer en cada una de nuestras vidas, lo quiere hacer a través de nuestro compromiso, a través de nuestro compromiso con Él, ¿no? Es a través de nuestro compromiso que Él obra en nosotros y también obra a través de nosotros. Así que, qué importante es para Él que nosotros nos comprometamos por lo que Él es, por lo que Él ha hecho. Piensen en esto, mis hermanos, que yo creo que sería toda una tragedia llegar al final de nuestros días y nunca saber, nunca conocer para qué Dios nos creó, para qué Dios nos salvó. Y la manera como nosotros vamos a saber, y no solamente saber y conocer, sino también experimentar, vivir ese propósito, ese llamado, es a través de nuestro compromiso. Así que, una vez más, qué importante, ¿no?, es comprometernos con Dios y crecer en nuestro compromiso con Él en base a lo que Él es primeramente y en base a lo que Él ha hecho. Así que realmente solo Él, ¿no? Solo Él puede ayudarnos y obrar de tal manera en nosotros, en la medida que se lo permitimos, para que seamos las personas que Él quiere, ¿no? Seamos los hombres, las mujeres que Él quiere y estemos haciendo lo que Él quiere que hagamos también. Y eso, una vez más, es a través de nuestro compromiso. Quiero invitarles, por favor, a que abramos nuestras Biblias o sus celulares y acompáñenme, por favor, al libro de Romanos. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. El énfasis en el libro de Romanos, miren, vamos a estudiar, vamos a reflexionar en Romanos capítulo 12, los primeros dos versículos, solamente los primeros dos versículos. En los primeros 11 capítulos, no está el énfasis de todos estos primeros 11 capítulos de Romanos, el énfasis no está en lo que nosotros debemos hacer, sino está en lo que Él ha hecho por nosotros, en lo que Dios ha hecho a favor nuestro por medio de Jesucristo. Todo lo que Él ha hecho, ¿no? Entonces, en base a lo que Él es y en base a lo que Él ha hecho, Dios espera que respondamos de alguna manera. Dios espera que respondamos con nuestra vida de alguna manera a lo que, una vez más, a todo lo que Él es y a todo lo que Él ha hecho a favor nuestro. Su amor, su gracia, su misericordia, su bondad, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿cómo usted está respondiendo a todo lo que Dios es?
a todo lo que Dios ha hecho a favor de usted. Muchas veces responden frente a lo que Dios ha hecho, a veces respondemos, aún en las iglesias cristianas respondemos solamente con nuestra religiosidad, solamente con actividades y obras religiosas, solamente con obras, ¿no? Solamente con obras, actividades, pero solamente de una manera religiosa. Cuando lo que Dios en su palabra nos dice que solamente hay una manera en la que Dios se agrada, como nosotros podemos responder a lo que Él es y a lo que Él ha hecho. Y es, como lo he estado mencionando, a través de nuestro compromiso. A través de nuestro compromiso. Así que en esta mañana quiero que reflexionemos acerca de tu compromiso y tu llamamiento. Nuestro compromiso y nuestro llamamiento. Dice Romanos 12, los versículos 1 y 2. Dice, por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Versículo 2, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que en este pasaje, basado en este pasaje, quiero compartir tres verdades que rescato de este pasaje. Y la primera es, el Evangelio es la base para tu compromiso. Y cuando hablamos del Evangelio estamos hablando de la gracia de Dios, de las misericordias de Dios, pero como menciona ahí Pablo, ¿no? Dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Así que esa gracia, esas misericordias de Dios es la base para nuestro compromiso, ¿no? Recuerden, ustedes y yo estábamos derechito en camino a la condenación eterna por nuestra condición de pecado. Y no había esperanza, no había nada que pueda cambiar nuestro destino, que pueda cambiar nuestra eternidad, hasta que un día, pues a Dios le plació mirarnos y alcanzarnos, y hacernos objeto de esa gracia, de ese amor, de esa misericordia, de todas esas misericordias, de haber sido perdonado, de haber sido adoptado, de hacernos sus hijos, de santificarnos, justificarnos, y con la promesa de glorificarnos algún día. Entonces, frente a todo lo que Dios ha hecho, ¿no? Y Pablo encierra todo esto, todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor, lo encierra con las palabras misericordias, ¿no? De habernos redimido, justificado, imagínense, ¿no? Dios encargándose de nuestro pecado y de la culpa de nuestro pecado en dos direcciones, encargándose de todo nuestro pecado y de la culpa de nuestro pecado de todo nuestro pasado, y encargándose de nuestro pecado y de la culpa de nuestro pecado en todo nuestro futuro y dándonos una nueva posición delante de Dios por toda la eternidad. ¿Qué tal gracia, favor y tantas misericordias, ¿no? Nos ha santificado también. Entonces ahí vemos, ¿no? Todo lo que Dios ha hecho en favor nuestro, por su gracia, por su misericordia, ¿no? Y ahí está la base para nuestro compromiso. Dice Pablo, ¿no? En base, ¿no? Dice, os ruego, por tanto, dice, os ruego por las misericordias de Dios. Entonces ahí está la base para nuestro compromiso, el Evangelio, las misericordias y esa gracia, ¿no? Pero no quiero pasar por alto porque dice por lo tanto, ¿no? Y sabemos cuando dice por lo tanto, ¿a dónde tenemos que mirar? ¿Qué es lo que ha dicho anteriormente, ¿no? Y en el capítulo 11, el versículo anterior, ¿no? Ahí nomás un versículo antes, capítulo 11, versículo 36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Imagínense, ¿no? Si todo es de Él, todo llegó a ser por Él, todo es por Él, todo es para Él.
Entonces nos está diciendo, ¿no? Y dice también, ¿no? A Él sea toda la gloria. Entonces cuando se le reconoce que todo es de Él, estamos reconociendo nosotros que nuestra vida también es de Él. Todo en la creación se somete a Él, se agrada, ¿no? Excepto nosotros, que luchamos para reconocerle a Él. Siempre estamos luchando para reconocerlo a Dios como Dios, para reconocer que nuestra vida le pertenece a Dios, porque dice acá, todo es de Él. Estamos nosotros reconociendo que nuestra vida también le pertenece, también es de Él. Estamos reconociendo cuánto costó nuestra salvación. Estamos reconociendo todas esas misericordias de Dios a favor nuestro, esa gracia, ese amor, esa bondad. Estamos reconociendo realmente cuán grande, ¿no? Cuán grande es su amor. Entonces, en base a toda esa obra, todas esas misericordias, ¿cómo no comprometernos con Él y con su obra? Así que sus misericordias, su gracia, su evangelio es la base para nuestro compromiso con Él. Segunda verdad, tu nivel de compromiso, no sé si está saliendo, sí está saliendo. Tu nivel de compromiso revela el objeto de tu adoración. Es decir, ¿a quién o a qué estás adorando? Tu nivel de compromiso revela el objeto de tu adoración. Dice el verso, en el mismo versículo 1, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Miren, este pasaje de Romanos capítulo 12 es como una bisagra en el libro de Romanos. Capítulos 1 al 11, Pablo ha expuesto, ¿no? Ha dado toda una exposición doctrinal, toda una exposición teológica de lo que Dios es, de lo que Dios ha hecho a favor nuestro. Y ha hablado, ¿no? de la doctrina, de toda una exposición teológica, pero aquí en Romanos capítulo 12, en estos primeros versículos, ¿no? Pasa de lo doctrinal a lo práctico, de lo teológico a la acción. Y a que tomemos acción, es decir, ahora capítulo 12, versículo 1, es hora de ponerle pies a toda esa teología. Es hora de ponerle patitas a toda esa doctrina, a toda esa exposición que Pablo ha hecho del capítulo 1 al capítulo 11. ¿Y qué es lo primero, no? ¿Cómo respondemos frente a lo que Dios ha hecho? ¿Qué es lo primero que Dios nos manda a hacer frente a todo lo que Él es y frente a todo lo que Él ha hecho? ¿Qué es lo primero? Es adoración. Nuestra adoración. Y dice, ¿no? Que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Sin sacrificio no hay adoración. Sin sacrificio de nuestras vidas, ahora lo vamos a explicar, no hay adoración. Por eso dice, ¿no? Una vez más, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Ahí nos está diciendo, esta es vuestra verdadera adoración, ¿no? Cuando se nos llama, cuando Pablo dice, ¿no? Que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, se nos llama a presentar nuestras vidas, o sea, es decir, todo lo que somos. Y la palabra presentar significa literalmente ponerlo a disposición. Entonces nos está diciendo que pongamos nuestra vida a disposición de Dios, a disposición del Señor. Que hagamos nuestra vida disponible a Dios, que rindamos nuestras vidas. Eso es lo que está diciendo Pablo, presenta tu cuerpo, ¿no? Pon tu vida a disposición del Señor. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Y Pablo usa 3 adjetivos para hablar de este sacrificio, ¿no? Vivo, santo y agradable. Y dice sacrificio vivo, ¿no? Cuando dice vivo, está haciendo un contraste con los sacrificios del Antiguo Testamento. ¿Los sacrificios del Antiguo Testamento eran vivos o muertos? Muertos, ¿no?
No había ningún animalito que le diga, Aarón, de ahí me toca a mí. Aarón, de ahí sigo yo. No, eran muertos. Y solamente, obviamente, se podía hacer una vez. Y todo es en contraste con lo que ahora Pablo nos dice, sacrificio vivo. Es decir, habla de un sacrificio voluntario. Y habla de que lo podemos hacer porque estamos vivos espiritualmente, podemos hacerlo continuamente. Podemos venir al Señor continuamente. Podemos poner nuestras vidas a disposición del Señor continuamente. Y porque estamos vivos espiritualmente, podemos siempre responder a todo lo que Dios es. Al amor de Dios, a la gracia de Dios, al favor de Dios, a las misericordias de Dios, por estar vivos espiritualmente. Dice vivos porque es algo voluntario. Es algo voluntario, ¿no? Entonces, está hablando de morir prácticamente a nosotros mismos. Y esta es una de las paradojas que encuentro aquí en la Biblia, ¿no? Hay que estar vivos para aprender a morir a nosotros mismos. Así que dice sacrificio vivo. Sacrificio vivo, ¿no? En Marcos 8, Jesús le dijo a los discípulos, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Creo que está diciendo lo mismo que Pablo está diciendo acá. Presenta tu cuerpo como sacrificio vivo. Así que, y esto, la única manera de hacerlo, pues, es no apoyándonos en nosotros mismos, no apoyándonos en nuestras fuerzas, apoyándonos en Dios, en el Señor, en su Espíritu, en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios nos ha dado. Es la única manera, ¿no? También dice sacrificio santo. Cuando habla de santo, ¿no? Cuando habla de santificación, cuando habla de santo, nosotros podemos ahora, y si nos pide, ¿no? A través de Pablo, que nuestro sacrificio también sea santo, habla de haber sido separado por Dios para ser llenado por Dios para el servicio de Dios. Y ¿cómo? La única manera que podemos hacer eso es por medio del Espíritu Santo. Dios personalmente presente en nuestras vidas por medio de la persona del Espíritu Santo. Y por eso dice, ¿no? Sacrificio santo. Entonces, cuando habla de sacrificio santo, es un compromiso a ser diferente a todos los demás, a ser diferente al mundo, en base a lo que Dios es, a lo que Dios ha hecho, y porque tenemos a Dios en nosotros, Dios espera de cada uno de nosotros una actitud diferente, un comportamiento diferente, una vida diferente. Porque Dios está con nosotros, porque es Dios, el Espíritu Santo, que hace toda la diferencia en nuestras vidas. Entonces, Dios espera, ¿no? Algo diferente de nuestras vidas. ¿Podrá en su familia podrán notar esa diferencia? Ahí en sus compañeros de trabajo, amistades, etcétera, etcétera. Podrán decir, ¿no? Él es diferente. Ella es diferente. Él vive de una manera diferente. El resto podrá decir eso de usted. ¿Podrán decirlo de mí? También dice sacrificio agradable, ¿no? Esto tiene que ver que tener una motivación, tener la motivación correcta. Y esa es la meta de todo lo que hacemos. Esa debe ser la meta de todo lo que hacemos, agradar a Dios. Que en todo lo que hagamos le demos la gloria a Dios. Que tengamos esa motivación, ¿no? De darle la gloria a Dios. Que a través de todo lo que hagamos, Dios, el nombre de Dios, sea honrado, ¿no? Pero para que Dios sea honrado, para que Dios sea glorificado, las cosas que hacemos deben ir de acuerdo a ¿qué? No a lo que nosotros creemos, no a lo que nosotros pensamos, no a lo que nosotros, a nuestra propia prudencia, sino debe ir de acuerdo a su verdad, debe ir de acuerdo a su palabra, debe ir de acuerdo a sus principios.
No hay otra manera en que Dios pueda ser honrado y glorificado, ¿no? ¿Y cómo define Pablo a todo ¿no? Sacrificio vivo, sacrificio santo, sacrificio agradable? Termina diciendo, ¿no? Esto es vuestro verdadero culto. En otras versiones dice, este es vuestro culto racional. Y es interesante, aquí Pablo usa dos palabras. Una es latría, que significa adoración, y la otra es logiquén. Entonces nos está diciendo que todo aquel que hemos sido objeto y seguimos siendo y seremos siendo objeto de todas esas misericordias de Dios, lo más inteligente, lo más racional, razonable y lógico que podemos hacer es rendir nuestras vidas al Señor. Dice, este es vuestro verdadero culto, esta es vuestra verdadera adoración. Lo más inteligente, lógico, razonable, racional, prácticamente nos está diciendo, pon tu vida a disposición de Dios. Rinde tu vida al señorío de Cristo. Eso es lo que nos está diciendo Pablo con estas palabras, ¿no? Es rendir nuestras vidas al servicio de Dios. Esto es una verdadera adoración. Por las palabras que está usando Pablo aquí, ¿no? Y otra palabra para adoración podemos usar reconocer, reconocimiento, darle valor, ¿no? Cuando nosotros adoramos a Dios es que estamos reconociendo a Dios, le estamos dando valor, lo que Dios es. Pero también podemos decir que la única manera como reconocemos a Dios como Dios es rindiendo nuestras vidas, no haciendo con nuestra vida lo que queremos, sino poniendo a la disposición de Dios nuestras vidas. La única manera como, esto es lo que nos está diciendo este pasaje, la única manera como usted y yo vamos a darle el valor a Dios como Dios es con tu vida. Es con tu vida. Algo menor a eso, escucha, algo menor de tu vida, podemos adorar a cualquier Dios o Señor, pero no al Dios de la Biblia. Porque esta es la verdadera adoración, con tu vida primero. Es con nuestras vidas, ¿no? Así que eso es lo que nos está diciendo Pablo, ¿no? En todo lo que hacemos debemos reconocer a Dios como Dios. Por lo que Él es, por lo que Él ha hecho. Y quiero ilustrarlo con una historia del Antiguo Testamento. Abraham. Ustedes se acordarán, Abraham, Génesis 22. Abraham sabemos que había esperado como 25 años para que esa promesa que Dios le había hecho de recibir, de tener un hijo. Y cuando tiene el hijo ya está jovencito, adolescente, Dios le dice, ¿no? Abraham, dame a tu hijo. Y permítame leerlo, dice en Génesis 22:2, dice, Abraham, quiero que me ofrezcas como sacrificio a Isaac, tu único hijo a quien tanto amas. Y el verso 5 dice, Abraham le dijo a sus sirvientes, quédense aquí con el burro o con el asno, mientras mi hijo y yo vamos hasta aquel cerro, hasta aquel lugar, y allí adoraremos a Dios y luego regresaremos. Miren lo que le dice, allí adoraremos. Está a punto, está yendo a sacrificar a su hijo. Y Abraham dice, adoraremos. O sea, cuando Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo, prácticamente podríamos decir que Dios le está diciendo, Abraham, adórame. Abraham, hazme un culto de adoración. Ríndeme un culto de adoración. ¿Cómo? Sacrifícame a tu hijo. Por eso decíamos, sin sacrificio no hay adoración. No hay adoración. ¿Y qué hace Abraham, no? ¿Qué hace Abraham? Pues Abraham agarra a su hijo, se prepara
y se fue a sacrificar a su hijo. Se fue a sacrificar a su hijo, imagínense. Entonces cuando ya había preparado la leña, puso a Isaac todo, y cuando estaba Abraham a punto de sacrificarlo, el ángel de Jehová, el ángel de Dios, le dice que se detenga. Y le dijo algo interesante que me llama la atención. Le dice, ahora ya sé que me temes. Ahora ya sé que me temes. Pero Abraham pudo haberse preguntado, Señor, ahora, o sea, recién sabes ahora que te temo o que te amo. Recién sabes, pero si tú eres Dios, tú eres el Dios omnisciente, que lo sabes todo, Señor, pudimos habernos ahorrado todo este viaje porque tú ya lo sabes. Pero lo que quería Dios, claro que Dios lo sabía, pero lo que Dios quería era experimentar la adoración de Abraham. Eso era lo que quería Dios. Ya lo sabía, pero quería experimentar la adoración de Abraham. Quería experimentar esa rendición y estar dispuesto, ¿no?, a rendir a su propio hijo. Abraham entendió cuando Dios le pidió que sacrifique a su hijo, Abraham entendió que esto era como un acto de adoración. Y entonces cuando le dijo, no, ahora ya sé que me temes, y pues se detuvo, y obviamente no hubo ningún sacrificio de Isaac. Bien, fue ahí cuando Abraham obedeció, que escuchó. ¿Se acuerdan qué escuchó? Un carnero, que dice que estaba ahí trabado en los arbustos. Y es interesante porque ese carnero estaba, dice, trabado. O sea, ese carnero no iba a ninguna parte. Ese carnero tenía un nombre. Ese carnero era para Abraham y no iba a ninguna parte. Entonces fue cuando Dios experimenta la adoración de Abraham, Abraham experimentó la provisión de Dios. Pero recién, ¿no? Recién cuando él obedece es que escuchó y vio al carnero que estaba trabado ahí. Entonces, esto me hace pensar, hermanos, hermanas, cuántas provisiones o bendiciones que tienen tu nombre y que están trabadas ahí y que no van para ninguna parte. Tienen tu nombre, que están preparadas para ti, pero no vas a poder experimentarla hasta que Dios experimente tu adoración. Hasta que tú estés dispuesto a rendir a tu Isaac. ¿Cuál sería tu Isaac? ¿Qué es lo que más amas? ¿Cuál sería tu Isaac? Abraham pudo experimentar esa provisión de Dios, esa revelación de Dios, porque Dios experimentó la adoración de Abraham, la provisión de Dios. Así que esto realmente, mis hermanos, esto nos enseña que no importa lo que nosotros podamos hacer, de la manera que podamos servir, o cuánto podamos ofrendar, etcétera, etcétera. Nada en tu vida y en mi vida en la que Dios se va a agradar tanto si primero, antes de lo que hacemos y damos, no nos damos a nosotros mismos. No nos damos primero a nosotros mismos. No importa cuánto podamos dar. No importa cuánto podamos hacer. Dios se va a agradar primero cuando todo lo que damos o hacemos, por muy poco que sea, pero siempre tenemos la actitud de darnos primero a nosotros mismos. Ahí estamos reconociendo a Dios como Dios. Podemos dar un montón de cosas, pero si no nos damos a nosotros mismos, no va a ser de mucho agrado para Dios. Así que, mis hermanos, en base a lo que hemos leído de Abraham, no nos concentremos
en lo que necesitamos. Concentrémonos en adorarle. Es decir, pongamos nuestra vida a disposición de Dios, al servicio de Dios. Esto es lo que hace la diferencia de un cristiano con un discípulo. Si hemos recibido la misericordia de Dios, somos cristianos. Hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pero lo que hace a un verdadero discípulo es que no solamente recibe la misericordia, sino que responde a esas misericordias. ¿Cómo? Poniendo su vida a disposición de Dios. ¿Y saben qué, mis hermanos? En toda la historia de la iglesia, lo que Dios ha hecho, lo ha hecho a través de discípulos, no solamente cristianos, sino de hombres y mujeres que se pusieron a disposición de Dios. ¿Seremos solamente cristianos? ¿Solamente recibir la misericordia? ¿Solamente tenemos nuestro boleto al cielo y ya se acabó todo? Dios quiere mucho, mucho más que librarte de la condenación, que librarte del infierno. Hay mucho más que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, ¿no? Y quiero ilustrarlo también con una pequeña historia del chanchito y la gallina. Del chanchito y la gallina. Decía que el chanchito y la gallina estaban caminando ahí por la calle. Y en eso ven un cartel que decía, se necesitan huevos y jamón. Entonces la gallina agarra y le dice, chanchito, vamos, porque mira, están necesitando huevos y jamón. Entonces llegan a la tienda. El chanchito, no muy convencido, se rascaba la cabeza, iba pensándolo, hasta que llegan a la tienda, ¿no? Y la gallina dice, aquí venimos para dar los huevos, y el chanchito el jamón. Y el chanchito, ¿qué? Ya lo pensó, ya lo tuvo bien claro, y le dice a la gallina, cuando tú das huevos, solamente das una contribución. Pero para mí, dar jamón significa mi vida. Dios no quiere solo una contribución. Dios quiere nuestro jamón. Dios quiere nuestro tocino. Es la manera que Dios nos está diciendo, ¿no? Nuestra vida. Bueno, vamos corriendo, mis hermanos. Si es que no estamos disponiendo, ¿no? O haciendo disponible, o poniendo a disposición nuestra vida delante de Dios, de una u otra manera la estamos poniendo a disposición del mundo. No existe lugar neutral. Para la Biblia es bien claro todo, es negro o es blanco, o somos o no somos. ¿O somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios? Así que no hay un lugar neutro. Si no estamos disponiéndonos, rindiéndonos a Dios, al señorío de Cristo, de una u otra manera nos estamos rindiendo a algo, o a alguien, o a otro señor, o a otro, etcétera, etcétera. Ya me entendieron el punto. ¿Usted, por ejemplo, ha visto alguna vez una mujer medio embarazada? Por supuesto que no. O está o no está. Pues es igual. O somos o no somos. O nos rendimos a Dios o nos rendimos a cualquier otro señor. Y mi última verdad, tercera verdad, tu adoración te permitirá experimentar tu llamamiento. Tu adoración te permitirá experimentar tu llamamiento. Dice el verso 2, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La meta de Dios, hermanos, hermanas, la meta de Dios no solamente es que te vayas al cielo. Si esa fuera la meta de Dios, entonces el día que nos convertimos, ¡pum!, Dios nos hubiera llevado. Pero Dios tiene propósitos.
Por eso es que todavía estamos por acá, porque Dios tiene propósitos. Y su meta, propósito, es nuestra transformación. Es nuestra transformación. Y lo primero que dice el verso 2, dice, ¿no? No os conforméis, ¿no? No os conforméis a este mundo. No te adaptes a este mundo. No te dejes influenciar por este mundo. No te dejes moldear por este mundo, ¿no? Y en este contexto mundo, cosmos, no está hablando del lugar, no está hablando del planeta Tierra, por si acaso. Está hablando del sistema de pensamiento, ideologías, filosofías, etcétera, etcétera, que se opone a Dios. Todo sistema, toda creencia, cultura, etcétera, etcétera, que excluye a Dios, que no reconoce a Dios como Dios. Y específicamente que no quiere saber nada con Cristo, con cristianismo. A eso está llamando mundo. Todo lo que se opone, rechaza a Dios, ¿no? Así que prácticamente Pablo nos está diciendo, ¿no? No asumas, cuando dice, ¿no? No te conformes a este mundo, no asumas una conducta conforme a la realidad, a tu realidad interior. Conforme, no asumas una conducta que no corresponde con lo que Dios es, que no corresponde con lo que Dios ha hecho ya en ti, que no corresponde con lo que ya eres, un hijo de Dios. No asumas, no te adaptes, no te amoldes, no sigas esa corriente, ¿no? Que no hace más que distraerte de todo lo que Dios tiene para ti, distraerte de la voluntad de Dios, distraerte de tu llamamiento. Entonces no asumas, no te comportes, no camines, no vives una vida que no corresponde con toda tu realidad interior. Porque dice Pedro que participamos de la naturaleza divina. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, de los que hemos confiado nuestra vida a Jesucristo, ¿no? Entonces, y lo único que nos va a ayudar a no conformarnos, resistir, rechazar toda esta corriente del mundo es rindiendo nuestras vidas al Señor. No hay otra manera. No existe otra manera. Tenemos que presentar, como mencionaba, ¿no? O nos presentamos a Dios, presentamos nuestras vidas a Dios, nos rendimos a Dios, ponemos nuestras vidas a disposición de Dios, porque si no lo hacemos así, de una u otra manera, como lo he mencionado, nos estamos presentando, estamos poniendo nuestras vidas, consciente o inconscientemente, ante toda esta corriente anticristiana, anti Dios. Así que nos está diciendo que nuestra vida debe hacer un contraste allá afuera, debe hacer un contraste con el mundo. Entonces, tampoco nos está diciendo que escapemos del mundo, por si acaso. Que no tomemos como la actitud que tomó la iglesia en los siglos 3, 4 y hasta ahora, de ir a un monasterio, de ir al desierto, construir un monasterio y estar fuera de la ciudad, fuera de la gente, pensando que agradará a Dios o que serán más espirituales. No, realmente tenemos doble responsabilidad con el mundo. La primera es lo que nos está diciendo, que no nos conformemos al mundo, no nos adaptemos al mundo, pero al mismo tiempo que influenciemos al mundo, que testifiquemos al mundo acerca de Cristo, que debemos dar a conocer acerca de Cristo primero con nuestra vida y después con nuestra predicación, o si es necesario con nuestra predicación. Entonces hay esa doble responsabilidad frente al mundo, ¿no? Y la única manera de no adaptarnos con el mundo, o la única manera de influenciar en el mundo, es siendo diferentes del mundo. Si seguimos lo mismo, la corriente, donde allá afuera no noten la diferencia en mi vida, ¿no? que voy en otra dirección, entonces, ¿cómo voy a influenciar al mundo si estoy haciendo lo que el mundo hace? Tiene que haber una diferencia, tiene que haber un contraste. Dice también, sino transformaos, a ver si me regalan unos minutitos, dice también, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena, agradable,
La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como mencionaba, ¿no? Dios quiere nuestra transformación. Dios quiere nuestra transformación. Pero recuerden, ¿no? Todo comienza con rendir nuestra vida. Todo comienza cuando presentamos nuestras vidas a Dios. Cuando ponemos nuestras vidas a disposición de Dios. Así que, pero para permitir esa transformación de vida, comienza, dice este versículo, que comienza ¿dónde? En nuestra mente. Dice, por medio de la renovación de nuestra mente. Por medio de la renovación de nuestra mente. Entonces Pablo pasa del cuerpo a la mente, ¿no? Porque el cuerpo simplemente sigue lo que hay en la mente. Entonces, cuán importante es lo que tengamos en la mente, cuán importante es que permitamos a Dios que continuamente nos esté renovando nuestra mente. Y para permitirle a Dios que siga y continúe renovando nuestra mente, una vez más, lo que dice el versículo 1, rendir nuestras vidas a Dios. No solamente se trata de lecturas, puedes leer la Biblia todos los días, las 24 horas, pero si no estás rindiendo tu vida, no va a haber esa renovación que Dios quiere hacer en tu mente, en tu manera de pensar, en tu perspectiva. Prácticamente nos está diciendo, debemos pensar correctamente. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y también con toda nuestra... ¿Cómo amamos a Dios con nuestra mente? Pensando correctamente. ¿Y cómo pensamos correctamente? Primero debemos pensar correctamente acerca de Dios, tener la perspectiva correcta de quién es Dios. Cuando pensamos correctamente acerca de Dios, de quién es Dios, todo lo demás va a ir encajando. Todo lo demás va a ir encajando. Pero si pienso de una manera distorsionada, un concepto ajeno a la Biblia de Dios, ¿cómo voy a permitir a Dios que transforme mi vida? Si yo estoy pensando, Dios no es bueno, Dios no me escucha, Dios me ha dejado, Dios me ha abandonado, Dios no me ayuda, no vamos a permitir la transformación que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por eso cuán importante es que en medio de toda situación que podamos estar enfrentando, por muy difícil que sea, qué importante es seguir teniendo la perspectiva correcta de quién es Dios, del carácter de Dios. Por ejemplo, José, ustedes se acordarán de José. José, para mí, de verdad que yo no dejo de aprender de este hombre, de este personaje, de José. Y cuán importante es pensar correctamente. Y aquí veo un ejemplo, ¿no? José fue vendido, fue esclavo, imagínense, vendido por sus mismos hermanos, lo hicieron esclavo, fue calumniado, difamado por serle fiel a Dios, fue encarcelado. Pero frente a toda esa situación, José siempre supo, o sea, no se quejó de Dios y siempre supo que Dios tenía propósitos detrás de cada situación, por muy difícil que sea, que Dios tenía propósitos. Incluso a sus hermanos les dijo, ¿no? Miren, a pesar que lo habían vendido como un perrito. Y a pesar de eso, José le dice a sus hermanos, ustedes no me trajeron acá, Dios me trajo acá. Miren, José tenía su perspectiva correcta de quién es Dios y de lo que Dios estaba permitiendo y de lo que Dios estaba haciendo. Y algo bueno haría Dios de eso, porque en el capítulo 50 de Génesis, versículo 20 dice, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. Así que acá hay una fórmula. Mal más Dios, no importa el mal que puedas estar enfrentando, no importa lo difícil de tu situación que puedas estar enfrentando, si en esta fórmula incluyes a Dios, siempre Dios lo encaminará. ¿Para qué? Para bien. Pero esto se da y podemos experimentarlo cuando pensamos, tenemos claro quién es Dios, qué ha hecho Dios, el carácter de Dios, tener la perspectiva correcta de quién es Dios. Así que esto es muy importante, ¿no? Y para
para ir terminando, espero no haberme pasado tanto, recordemos algo, ¿no? Todo comienza con nuestra adoración, que nos permite no conformarnos al mundo, nos permite renovar nuestra mente, ¿no? Pero también dice, transformaos. O sea, el rendirnos al Señor nos va a ayudar a no conformarnos al mundo. El rendirnos al Señor nos va a ayudar a que nuestra mente, nuestra manera de pensar sea renovada conforme a la palabra de Dios, pero también nos va a ayudar a ser transformados. A ser transformado por Dios. Y la palabra que usa Pablo aquí es metamorfosis. Estoy seguro que todos hemos escuchado esa palabra y sabemos de qué se trata. Metamorfosis, que literalmente significa cambiar de forma, cambiar de vida de acuerdo a nuestra realidad interior. Ya sabemos todo lo que pasa en este proceso de transformación, esta metamorfosis de una oruga, de un gusano, ¿a qué? A mariposa. Y es interesante todo este proceso, ¿no? El gusano y la mariposa, aquí no estamos hablando de dos animales. Es una sola criatura que está en el proceso de ser transformado, ¿no? Está en este proceso de metamorfosis, de transformación, por todo lo que pasa adentro, ¿no? Y por otra cosa, porque la oruga, averigüé, hice esta tareita, dice que come de una sola hoja. Entonces come abundantemente de una clase de hoja y comienza este proceso de transformación, de metamorfosis, ¿no? Porque este es el verbo que usa Pablo, ¿no? Metamorfó, ¿no? Y entonces comienza, ¿no? Y pasa por todo ese proceso, ¿no? No es que la oruga se pone un disfraz de mariposa y se cree mariposa, sino pasa por ese proceso de transformación. Y de la misma manera para nosotros, por nuestra realidad interior, una vez más, por medio del Espíritu Santo. Cristo en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, nos garantiza no solamente la salvación, sino la transformación que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Y lo que nos va a ayudar mucho, así como la oruga, es cuando nos alimentamos de una sola palabra, de la palabra de Dios. Así como el gusano o la oruga, si comienza a comer de varias hojas, esa metamorfosis no se va a dar como debería de darse. Igual nosotros, si podemos leer nuestra Biblia, pero estamos agarrando de acá, esa metamorfosis que Dios quiere hacer en nosotros, tampoco se la vamos a permitir. Y lo que nos va a ayudar mucho es siempre, no solo leerla, sino meditar en la palabra de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios, ¿no? En base a todo lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿no? Así que es importante ver que estos verbos renovación, transformar, están en voz pasiva, ¿no? O sea, tú y yo no nos vamos a renovar a nosotros mismos. Tú y yo no nos vamos a transformar a nosotros mismos. ¿Quién va a hacer esta transformación? Dios. ¿Y cómo se la vamos a permitir? Hay una sola manera. Otra vez, versículo 1. Rindiendo nuestras vidas al Señor, adorándole, poniendo nuestras vidas a su disposición. Así que la única manera que poder experimentar lo que nos dice en el versículo 2, que le corresponde a Dios, le toca a Dios, es haciendo lo que nos toca a nosotros. Versículo 1, adorarle, rendirle nuestras vidas. Y para terminar, ya voy terminando hace varios minutos, ¿cuál es el propósito? Aquí sí termino. ¿Cuál es el propósito de esa transformación que Dios quiere? Que Dios quiere para nuestras vidas, dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El resultado, ¿no?, de permitir este proceso en el cual Dios quiere que estemos cada uno de nosotros. Este proceso de renovación, este proceso, un continuo proceso de transformación, es que podemos experimentar la realidad de Dios. Es que podemos experimentar lo mejor de Dios. Es que podemos experimentar a Dios como nunca antes. En otras palabras, podemos experimentar
nuestro llamamiento. Podemos vivir y experimentar, como dije en un principio, el propósito por el cual Dios nos creó, el propósito por el cual Dios nos salvó. Y solamente lo puede hacer Dios, obviamente, ¿no? Así que cuando entramos a este proceso de transformación, le estamos permitiendo a Dios, nos estamos poniendo en la posición para que Dios también haga su parte, vamos a decir así, poder que nos ayude a vivir. Porque dice que comprobar, no solamente conocer la voluntad de Dios, sino comprobarla, vivirla, experimentarla. Experimentar la voluntad de Dios. En otras palabras, experimentar nuestro llamamiento. Y dice, ¿no? Y dice Pablo que dice la buena voluntad, ¿no? Que es buena, porque será para tu mayor beneficio. Dice que es agradable, porque te traerá la mayor satisfacción en tu vida. Y también dice que es perfecta. No hay nada, ni tú, ni yo, ni nadie en este mundo puede mejorar esa voluntad. No hay absolutamente nada que este mundo te pueda ofrecer para que mejores la voluntad de Dios, el llamamiento de Dios. Uno puede tener un montón de cosas y no tener la satisfacción de estar, de vivir, experimentar el llamado de Dios, es decir, de estar en el centro de la voluntad de Dios. Por ejemplo, Pablo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creía Pablo que él pensaba que Dios lo creó y Dios lo salvó para armar carpas? Porque esa era su chamba, armar carpas, armar tiendas. ¿Crees tú que Pablo entendía que Dios me ha llamado a armar carpas? Mi llamamiento es armar tiendas, vender tiendas. No, Pablo sabía que su llamamiento iba mucho más allá, como el nuestro. Independientemente de nuestro trabajo, nuestra profesión, Dios no te ha llamado. El llamado de Dios va más allá que un puesto de trabajo, que una profesión. ¿Puede ir de la mano? Sí puede ir de la mano. Pero recordemos, ¿no? Dios nos ha llamado, el llamamiento de Dios va más allá que cualquier trabajo, y a Dios gracias, ¿no?, por el trabajo que nos puede dar, pero el llamamiento de Dios, es decir, el propósito para el cual Dios te creó, te trajo a esta tierra, para el cual Dios te salvó, va más allá de cualquier cosa que podemos tener en este mundo, que solamente te lo puede dar Dios. Y no hay nada, absolutamente nada, que pueda mejorarlo. Así que Dios nos salvó, nos creó y nos salvó para algo mucho más allá de lo que podemos conseguir en este mundo, de lo que este mundo nos puede ofrecer, de lo pasajero y temporal que este mundo nos puede ofrecer, que es nuestro llamamiento. Y termino, ahora sí ya terminé. Hoy más que nunca, mis hermanos, ¿cuánto nosotros de manera personal, como hijos de Dios y como iglesia, cuánto necesitamos reconocer a Dios como Dios? Pero, ¿estás consciente de todas esas misericordias de Dios? ¿De todo lo que Dios ha hecho a favor tuyo? ¿Estamos adorando a Dios? ¿Estamos poniendo nuestra vida a disposición de Dios o del mundo? ¿Estás viviendo tu llamamiento? ¿Crees tú estar en el centro de la voluntad de Dios? Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque nos recuerdas, Dios, todo lo que tú eres, de lo que somos objetos, Señor, de tu amor, tu gracia, tu favor, tu poder, tu misericordia. Y recuérdanos, Señor, que
de poder voluntariamente responder siempre a todo lo que tú eres y hacerlo con nuestra propia vida, Señor. Ayúdanos a entender y reconocer que lo mejor que nos puede pasar en esta vida es precisamente estar en tu voluntad, hacer tu voluntad, vivir tu llamamiento, Señor. Ayúdanos, danos la capacidad, Señor, para resistir, para decir no a todo lo que sabemos que tenemos que decir no y decirle sí a Cristo. Y poder experimentar esa renovación y esa transformación de nuestras vidas para comprobar cuán buena, cuán agradable, cuán perfecta es tu voluntad. Gracias por todo lo que eres, por todo lo que has hecho y por todo lo que confiamos. Seguirás haciendo a favor nuestro, para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios me lo bendiga, mis hermanos.